Pues buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Ideas con Valor, donde fijaros que tendremos 3 bloques, 2 a la mañana, acción social y lo que es sostenibilidad, y luego por la tarde la parte de inversión y finanzas. Daros la bienvenida a todos los que estáis asistiendo y también pues un poco contaros esos bloques. Lo que pretenden es justo sacar esas ideas con valor en las distintas áreas, con lo cual vamos a pedirles, ¿no?, pues a los ponentes que nos ayuden justo a que todos nos llevemos pues un poco esas reflexiones en el ámbito de acción social, de sostenibilidad y luego por la tarde en inversión y finanzas. Sin más, pues presentar a Nacho Cardero, que es el director de Confidencial, para que ya abra este evento. Los que somos altos tenemos un problema siempre aquí con los micrófonos. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a este foro que lleva por título Ideas con Valor. Que sepan que es uno, yo creo que ya lo saben, es uno de los foros de referencia del Confidencial, de los que mejor acogida tienen y además distintos, diferenciales, ¿no? Porque va más allá de lo que nosotros reflejamos diariamente en el titular del periódico. Significa también este foro una forma de entender la vida y también una forma, de alguna forma, de entender el periodismo, ¿no? Quiero dar las gracias a quien hace posible este evento, que son muchos: Quirón Salud, Abanca, Moeve, Unicaja, Junta de Castilla y León, CaixaBank, Vidafarma, BASF, Banco Sabadell, Celnes, Macami, AstraZeneca, Banco Santander y la colaboración de Swisscanto. De verdad, gracias a todos por hacer posible este evento, donde hablaremos, lo decía mi compañero Molina, pues de las ideas clave y de las tendencias que están transformando el mundo en tres apartados, como es el de la acción social, como es el de la sostenibilidad y como es el de las finanzas, el de la inversión. Lo hablaba antes mientras tomamos el café. Yo creo que son 3 parcelas que van indefectiblemente unidas si queremos que todo esto funcione. Además, son unas ideas clave y unas tendencias que repercuten en lo que es una transformación de la sociedad, que están revolucionando y que también revolucionan de alguna forma las personas, el planeta y la forma que tenemos las personas de relacionarnos con el planeta y de relacionar las personas entre sí. En el primero de los apartados, en el que tiene que ver con la acción social, contamos con Belén Viloria, que se encargará de contextualizar este foro. Belén, y me lo comentaba antes, es una de las líderes climáticas que existen actualmente. Se ha encargado de elaborar la nueva estrategia B Corp para el futuro, para adecuarlos a las nuevas exigencias, y a su vez es una embajadora TED. Ella nos hablará, lógicamente, del mundo al que aspiramos y de una cosa que es la más importante, ¿no?, que del mundo de las ideas y de los proyectos, pues después tienen que ser ejecutados y tenemos que pasar indefectiblemente a la acción. Seguidamente tendremos a Anabela de Chiancha, que es la responsable de Change.org para el sur de Europa, para Latinoamérica y para Canadá, y que, lógicamente, hablamos de un periódico digital como es el Confidencial. No hay nada más poderoso que unir la tecnología con los ciudadanos para realmente cambiar el mundo, ¿no?, para un motor y una palanca de cambio. Y ella nos hablará de cómo es posible unir tecnología con las aspiraciones de sus ciudadanos. También tendremos por aquí a Chema Vera, el responsable de UNICEF, que bueno, es amigo de la casa, escribe con nosotros, columnista, y que también, más allá de los proyectos que nos hablará y de su experiencia personal, últimamente bastante activo, yo creo que él nos planteará algo que realmente es importante, y es la transformación de las estructuras y también de un poco de la mentalidad, ¿no? Y esto ocurre en la sociedad actual e incluso ocurre en el periodismo, ¿no?, ahora que se habla tanto de polarización, ¿no? Si queremos revolucionar y transformar el mundo, primero tenemos que lograr unos puntos de encuentro y saber distinguir lo bueno de lo malo y la verdad de la mentira. Y esto en el periodismo pues también, lógicamente, es muy importante. En este sentido, por aquí también hay representantes de muchas empresas que nos hablarán de su propósito y de cómo este propósito no son palabras hueras, palabras vacías, y tampoco una estrategia de marketing, sino que es una estrategia corporativa de mejorar la cuenta de resultados de la empresa, de mejorar la empresa y, en definitiva, también
de mejorar el mundo. Porque la acción social y la sostenibilidad en el medio y largo plazo pues son rentables, y esto es algo que yo creo que todas las empresas cada vez han tomado más conciencia de ella. De sostenibilidad, pues también tenemos aquí amigos de la casa, Diego Isabel de la Moneda, de Foro Nesi, que ya participaron en algunos de nuestros eventos, y nosotros hemos participado también en el foro. Tenemos ya una relación fructífera de muchos años, y también de Jaime de Jaraiz, que es presidente y CEO de LG. Son ambos dos, yo creo que nos van a servir como grandes empresas, management, liderazgo, sirven también para poner en común, para aunar, colectivizar las aspiraciones de los ciudadanos y las aspiraciones de las empresas. Y ya por último, al mediodía, ya casi por la tarde, hablaremos de finanzas y de inversión, porque también el mundo se cambia a partir de pequeñas decisiones que son la gestión de nuestro dinero, el privado, y también de la gestión del dinero público, y cómo al final, si la acción social y la sostenibilidad no se liga de alguna forma con los resultados económicos, con la inversión, pues no va a ningún sitio, produce melancolía y produce frustración, y aquí estamos para evitar que esa melancolía y esa frustración pues no se produzca, ¿no? Para ello tendremos de ponentes a Celia Rubio, tiene 1 millón de seguidores en Instagram, insisto, 1 millón de seguidores en Instagram, y su misión es acercar la economía, las finanzas, la inversión a esas nuevas generaciones que muchas veces parecen pues, no estar muy interesadas por este campo, ¿no? Y después también tendremos otro colaborador y amigo del Confidencial, José Carlos Díez, que se encargará pues, de poner el broche final y de hacernos pues, un resumen de lo que aquí hemos vivido, experimentado y espero que aprendido. En total van a pasar cerca de 30 ponentes de los muy distintos ámbitos y con unos objetivos que yo creo que compartimos todos, que son los de mejorar el mundo a través de un nuevo modelo de relación social, a través de un nuevo modelo económico y también a través de un nuevo modelo de gestión del dinero, de las finanzas privadas y también públicas. Creo que es un objetivo que en grandes rasgos, grosso modo, pues también comparte el Confidencial. El Confidencial es un medio de referencia que el próximo año va a cumplir 25 años y es un medio de referencia gracias a todos vosotros, a los que estáis aquí, a los que nos leen y están suscritos a nuestro periódico, y nos gusta decir que el Confidencial es el periódico, el diario de los lectores influyentes, y aquí siempre tenemos también una pequeña polémica que es la influencia, ¿no? Como hay tantos KPIs y tantos algoritmos y esto es muy difícil de medir y queremos medir todo, pues siempre me preguntan cómo es que es algo tan vaporoso como la influencia. Pues la influencia es este evento y la influencia es teneros a vosotros de ponentes y tener este magnífico público, y la influencia es, a través de foros como este, intentar cambiar el mundo para que sea un poquito mejor. Eso es la influencia. Eso no se puede medir, pero aquí estamos para seguir este camino. Y sin más, dejo realmente a los que saben, a los que llevan mucho tiempo intentando con su semillita hacer un mundo mejor, y os dejo en manos pues, de la que lo tiene en la mente, de hacia dónde tiene que ir el mundo y qué es lo que tenemos que hacer. Sin más, cedo la palabra a Belén. Disfruten de estas jornadas y espero que aprendamos algo para en nuestro día a día intentar hacer las cosas un poquito mejor. Muchas gracias. Voy a necesitar, perdón, el timer, el pasa diapositivas. Está aquí. Gracias. Lo teníais todo preparado y la que no estaba preparada era yo, entonces. Bien, vaya responsabilidad abrir este foro y con tantos amigos, además, y conocidos que efectivamente estamos tratando entre todos de transformar el mundo que tenemos a día de hoy. Es innegable que estamos viviendo una verdadera era llena de desafíos, de grandes desafíos para la humanidad, que no nos están dando ninguna tregua temporal. Dada su dimensión, que es impresionante, y no solamente la dimensión, sino la velocidad a la que se van sucediendo unos detrás de otros, y tenemos la sensación, porque es real, de que no estamos siendo capaces de darle soluciones. Este es el panorama que nos ha tocado vivir y con el que tenemos que lidiar. Voy a hacer un repaso rápido para, en estos 10 minutos, tratar muchos de ellos, los conocemos, estos desafíos, pero voy a hacer un repaso rápido para que seamos mucho más conscientes de lo que tenemos encima de la mesa y en nuestro corazón y en nuestra mente debemos tener. Superpoblación. Todos conocemos el dato de más de 10.000 millones de personas que nos esperan, ¿no? Que esperamos ser, algunos esperamos ser en el 2050 si llegamos.
Lo importante no es el dato, lo importante es cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a relacionar, qué vamos a comer. Esas son las preguntas que nos tenemos que estar haciendo hoy para dar soluciones en el futuro. Obviamente, estos movimientos que estamos viviendo, donde estamos creando megaurbes donde se están produciendo impactos como la gentrificación, como los problemas de vivienda, de empleo y desempleo, lo que estamos viviendo en el día a día y que todos estamos conociendo. Aquí, de nuevo, lo importante es el impacto que tienen todos estos hechos, y es que cada vez las brechas en pobreza y en desigualdad son mayores. El entorno rural, que os vamos a contar, ¿no? Que vamos a contar entre todos, décadas y décadas en los que se ha ido despoblando, llegando hoy a que más de 6.827 municipios están por debajo de 500 habitantes y 1.213 por debajo de 100. Inteligencia artificial, herramienta poderosísima que puede ser y debe ser utilizada para transformar y mejorar la vida de todas las personas, pero solamente tenemos un gran reto y un gran desafío, es conseguir una verdadera y una buena gobernanza digital. Nada fácil. Cambio climático, desastres naturales que nos van acompañando y que se van intensificando. Y de nuevo, el impacto que tiene esto es aumento de la pobreza, de las brechas en pobreza y en desigualdades. Antes de los conflictos armados que estamos viviendo, que yo creo que nadie pensaba que íbamos a vivir este tipo de conflictos armados, ya el cambio climático era realmente la mayor causa de movimientos migratorios a día de hoy en el mundo. Esto tiene un impacto tremendo porque está generando una crisis migratoria que ya lleva también tiempo y que llevamos tiempo, y especialmente en este país lo sabemos bien, que aún está sin resolver. Y a día de hoy estamos hablando de una dimensión no solamente en Europa, sino a nivel mundial. La alimentación de futuro, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? ¿De qué nos vamos a alimentar tantísimas personas? ¿Qué está ocurriendo con los recursos naturales? Esta lucha de recursos naturales, no solamente el agua, que es el fundamental, pero estas tierras raras, ¿no? Y estos minerales por los que hoy nos estamos pegando. El impacto en los jóvenes especialmente y en las personas más mayores, en la salud y en el aislamiento social que están, en la salud mental y el aislamiento social que están viviendo. Es un tema dramático que supongo que todos tenéis cercano, como me ocurre a mí. La soledad no deseada de las personas mayores. Que esto, unido a la longevidad, como veis, son dos imágenes bastante contrapuestas, pero es una realidad. Hoy se dice, y de hecho yo creo que en el Confidencial fue donde lo leí el otro día, ya han nacido las personas que vivirán 150 años. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer aquí? Desde los 67 a los 150, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿De nuevo dónde? No tenemos nada resuelto más de la mitad de la vida. El contexto geopolítico yo creo que me lo voy a saltar porque aquí os podéis leer el Confidencial, que lo explica mucho mejor que yo, pero es una realidad que todo esto está impactando en que hoy exista una enorme polarización en entornos y en sectores donde pensábamos que no era posible. Organismos internacionales donde llevamos años debatiendo para tratar de mejorar la vida de las personas, alianzas multilaterales, que es algo importantísimo para poder ponernos de acuerdo, para dar soluciones para todos, y sin embargo estamos viviendo una época donde están siendo más cuestionados que nunca. Esto, incluso en palabras de Antonio Guterres, ¿no? Lo que nos está llevando es que tenemos un entorno en el que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, porque nos estamos encontrando que los desafíos son otros y que las reglas del juego realmente hay que cambiarlas. Y las buenas noticias es que hay muchas personas y muchos líderes que ya tienen en la cabeza todo esto. Pero ¿qué está ocurriendo en la sociedad? Si habéis visto el barómetro de Edelman, que yo creo que muchos lo conoceréis, es muy interesante leerlo porque estamos viviendo esa crisis de confianza que también los medios nos están trasladando y está llegando a toda la sociedad, pero esta crisis de confianza la estamos viviendo uno a uno cada uno de nosotros. En organismos internacionales, como he dicho, en los propios políticos, en la propia política, en las administraciones públicas, obviamente, en organizaciones sociales incluso, a lo largo de todos los desastres que nos están ocurriendo, y ahora mismo se está legitimando y se está poniendo la confianza en realmente quien tiene la capacidad de mover la economía y la riqueza y el PIB de los países, que son las empresas.
Por una vez, de manera clara y unánime, la ciudadanía, todos nosotros estamos depositando la confianza en las empresas, en estos grandes motores. Una gran responsabilidad y a veces un poco injusta, luego hablaremos de ello. Pero las buenas noticias es que hay muchísimos líderes, muchísimas empresas que ya están trabajando con ello. Nacho, y hoy lo veremos, lo ha comentado, y hoy veremos un montón de ejemplos que son realmente ejemplo e inspiración de transformación real, porque tienen su propio propósito, porque tienen la sostenibilidad en todas sus áreas de manera transversal en su propia estrategia, porque no solamente hacen, sino que son. Y esa es la gran diferencia, porque tienen un compromiso real con la ciudadanía y con la sociedad. ¿Y esto qué está haciendo? Redefiniendo el concepto de éxito empresarial. Hoy lo que es el éxito empresarial, como antes muy bien decíamos también, no solamente es la rentabilidad financiera, que también y es imprescindible, sino lo son también esa capacidad de transformación en el área social, en el área medioambiental y hacerlo de una manera correcta. Esto realmente da retorno y rentabilidad, además, a futuro en el medio y en el largo plazo para las empresas, y esto supone que para nosotros también. Pero ¿cuál es la clave de poder hacer todo esto? Para poder resolver todos estos desafíos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? ¿Qué tipo de soluciones necesitamos? Pues las que sean, pero y que tienen que estar enfocadas a generar entornos regenerativos. ¿Qué son entornos regenerativos? Entornos seguros, donde, por ejemplo, la tecnología con propósito trate de cambiar y mejorar la vida de cualquier persona, pero especialmente de esas personas mayores, de personas con discapacidad, de personas que puedan quedar excluidas de la sociedad, aplicando la tecnología y lo que hoy se habla de la desinstitucionalización de los cuidados. A todos nos gustaría estar en nuestra casa y tener autonomía. Eso es en lo que tenemos que trabajar. O, si estamos hablando de entornos, por ejemplo, los urbanos, donde además estamos hablando de que se están creando megaurbes, donde la tecnología, además de ayudar a la seguridad, aquí hay un mapa del miedo de las ciudades, que es un proyecto interesantísimo, además de utilizar la tecnología para esto, tiene que respetar las libertades de las personas. Hay que trabajar combinando todo ello. Entornos inclusivos, justos y equitativos. Esa es otra parte de los entornos regenerativos, entornos donde la diversidad y donde el talento de todas las personas estén tenidas en cuenta. Y no solamente tenidas en cuenta, sino dignificadas y puestas en valor. Y esto aplica no solamente a la diversidad y a la diversidad y a la inclusión, sino también lo que estamos viviendo en los jóvenes. Todos habréis visto el informe que se ha presentado recientemente de Cáritas, donde los jóvenes a día de hoy y los oficios y demás están absolutamente aumentando su exclusión social. Entornos saludables, donde la pobreza energética, un concepto del que se habla muy poco, es una realidad para millones y millones de personas, donde hay que trabajar para que haya confort para todas las personas en su entorno más íntimo y más familiar. Entornos saludables donde la alimentación sea para todos, esté al alcance de todos, porque comer rico y sano no tiene por qué ser caro. Trabajar, chefs famosísimos que trabajan en su cadena de valor para asegurar que sus proveedores locales siguen produciendo con calidad y de manera asequible. Entornos sostenibles y regenerativos son entornos donde realmente no solo se cambian las reglas de juego a nivel climático y se consigue, por ejemplo, como... Me encanta que sea Castilla y León uno de los... porque son ejemplos de Castilla y León, pero yo soy de ahí y siempre llevo mi tierra por bandera, pero hay muchos en todas las regiones. Cómo cambiar de producir azúcar de manera industrial, como me oigan me matan, no es industrial, pero utilizando su capacidad productiva, utilizando los recursos naturales, han conseguido transformar no solo su huella de carbono, evitando el gas natural, sino que están transformando comunidades de personas locales enteras. O también proyectos como estamos viviendo, donde la innovación entre artistas y alfareros que están desapareciendo están generando de nuevo una oportunidad para muchas familias y para muchos oficios que estaban totalmente ya en caída y están creando valor y riqueza de otra manera, no solamente haciendo botijos, sino haciendo, por ejemplo, vajillas de los restaurantes más maravillosos y no solamente en España, en el mundo. O la recuperación de la riqueza de nuestros montes, juntas gestoras que se ha conseguido cambiar la legislación para poder
realmente gestionar los recursos naturales de los montes, que en España precisamente es un tema que está muy polémico, obviamente, por los incendios y por la gestión y la limpieza y el aprovechamiento de los recursos naturales, pero es que ya existía y se perdió. Mucha gente no sabe que es titular de un trocito de monte. Ese es uno de los problemas y se consiguió una figura legal, las juntas gestoras, precisamente para transformar, para identificar y para que todo el mundo pudiera gestionar esos montes, y no solamente eso, sino tener recursos naturales y crear riqueza. O como este ejemplo maravilloso de Corporación Estrella Galicia, que es realmente el objetivo de recuperar un cultivo y de crear un producto para recuperar un cultivo, no al revés. Ejemplos de lo que significa crear entornos regenerativos, que al final el objetivo es para que todas y cada una de las personas puedan vivir, trabajar, relacionarse, desarrollarse dignamente y en igualdad de oportunidades. Eso es lo que necesitamos para poder dar solución a todos los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Sin duda, ha cambiado el tipo de liderazgo y también lo veremos en algunos de los ejemplos de hoy. Hoy hay un liderazgo mucho más humanista, mucho más consciente y mucho más sostenible, pero no es suficiente. Necesitamos otro ingrediente y es la colaboración radical entre todos. Las empresas solas no lo pueden hacer. Las empresas tienen una responsabilidad enorme y una oportunidad enorme, pero tenemos que apoyar al tejido empresarial con alianzas. La administración pública y las políticas públicas tienen que crear y facilitar y tienen que impulsar. La ciudadanía tenemos que impulsar a las empresas que lo hacen bien. Tenemos que ser capaces de, entre todos, organizaciones sociales, absolutamente todos, generar una colaboración radical, que no es colaborar de vez en cuando. Es realmente proponérnoslo, crear un propósito común, porque como dice Valentín Fuster, que me encantó escucharle no hace mucho, porque sí, porque todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de mejorar la vida de todas las personas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Belén. Estaba pensando, bueno, antes de nada, presentarme, que antes con las prisas, yo soy Javier Molina, voy a estar un poco moderando pues, esta primera parte y luego la parte de la tarde, la parte de inversión y finanzas. Y cuando me pasaron un poco el guión del departamento de eventos del Confidencial, dije, ostras, ¿cómo vamos a ser capaces de unir acción social, sostenibilidad y luego la parte económico-financiera, ¿no? Pero fijaros que justo lo que Belén nos ha dicho es la necesidad de esa cooperación, ¿no? Y cómo al final, actuando en las distintas áreas, pues conseguiremos, ¿no? Pues entender esas propuestas y también, lo decía, ¿no? Porque me he quedado un poco asustado, no sé ustedes, con ese dato de que viviremos o vivirán los que nacen ahora 150 años, ¿no? Y yo me lo he llevado a mi campo, que es el más financiero, y he dicho, ostras, ¿cómo tenemos que cambiar? ¿Cuántas ideas con valor necesitamos para cambiar la forma en la que planteamos nuestro futuro financiero? Porque cuando yo nací, pues tú te planteabas la jubilación, que será como tu hito. Ahora ya tenemos que poner el cómo nos reciclamos, ¿no? Pues laboralmente, el cómo vamos también haciendo frente a esos gastos médicos consecuencia de la longevidad y cómo llegamos a esa jubilación que se va a extender. Con lo cual, vamos ahora a pasar al siguiente bloque, que es el de la acción social, y nada mejor pues, que lo presente pues, Anabela Diciancia, que es la directora regional del sur de Europa, de la TAM y de Canadá, de Change.org. Anabela, lo tienes. ¿Creen que en España las personas toman acción cuando algo les importa? Cuando quieren cambiar algo que pasa en su barrio, en su pueblo, en su comunidad autónoma. Ahora me gustaría que levanten la mano los que piensan que sí. Ok, bien, mitad. Y ahora me gustaría que levanten la mano los que piensan que no, o que más o menos. Algunos valientes, muy bien. ¿Y cuántas personas creéis que han tomado acción en Change.org en España alguna vez en su vida? ¿100, 1000, 1 millón, 2 millones? ¿Algunas ideas? Ok. Pues 27 millones de personas. 27 millones de personas en España alguna vez en su vida han firmado o creado una petición en Change.org.
Esto significa que aproximadamente 3 de cada 4 adultos ha participado digitalmente alguna vez en su vida. Personas distintas, de distintos lugares, de distintas ideologías, de distintas procedencias, pero con algo en común. Decidieron tomar acción. Change.org nació en 2007 con una idea muy simple, que cualquier persona, en cualquier lugar, pudiese impulsar un cambio verdadero. Fue creada en Estados Unidos por Ben Rattray, a quien de hecho invitaron a dar esta charla primero, pero bueno, luego tuvieron que conformarse conmigo. Hoy Change.org es la mayor plataforma de democracia del mundo, empoderando a más de 500 millones de personas en más de 190 países a levantar su voz y a tomar acción en los temas que les importan. Una plataforma abierta a todas las personas. Esa idea en España se ha transformado en historias muy poderosas y hoy me gustaría compartirles 2. Ella es Victoria. A los 37 años le detectaron cáncer. A los 39 años le detectaron una metástasis. En ese momento su oncólogo le dijo: Victoria, hay un tratamiento pionero que podría funcionarte, pero no te lo podemos poner ya que no se encuentra financiado por el Sistema Nacional de Salud. Ante eso, Victoria dijo: ¿qué podemos hacer? Y decidió lanzar esta petición en Change.org para que ninguna mujer tuviese que escuchar de nuevo las palabras de su oncólogo. Más de 150.000 personas la apoyaron y gracias a ello logró ella y otras mujeres llevar su voz al Ministerio de Sanidad, salir en todos los principales medios de este país, ir a hablar al Senado y finalmente lo han logrado. Hoy esos medicamentos punteros están financiados por el Sistema Nacional de Salud y sirven a miles de mujeres. Me gustaría que la escuchen a Victoria contar su historia. Se ha conseguido gracias a todos, a esas 156.000 firmas, a todos los agentes implicados. Va a suponer una maravilla para todas las pacientes de cáncer de mama metastásico, largamos la vida. Lo imaginaba siempre en mi sueño, pero no que llegara este momento. Y este momento ha llegado hoy para todas, y eso es lo principal. ¿Escucha? Perfecto. Ahora me gustaría que piensen, ¿quién es esta persona? ¿Un empresario poderoso? ¿Un político? ¿El director de un equipo de fútbol? ¿Una estrella de Hollywood? Pues él es Carlos, un jubilado de Valencia de 80 años. Carlos veía cómo con la digitalización los bancos estaban excluyendo a las personas mayores y decidió lanzar una petición en Change.org a la que él tituló «Soy mayor, no idiota», para que los bancos puedan tener atención humana en sus sucursales. Logró juntar más de 600.000 firmas y salir en todos los principales medios nacionales y también internacionales. Gracias a ello, logró reunirse con el Banco de España, con todos los principales bancos de este país y con la vicepresidenta del gobierno. Y al igual que Victoria, lo ha conseguido. Me gustaría también que escuchen a Carlos. Carlos San Juan, el jubilado que pedía un trato más humano en los bancos, lo ha conseguido. El Gobierno, el Banco de España y el propio Carlos han dado luz verde a un acuerdo en el que los bancos se comprometen a ampliar el horario de caja, dar preferencia a los mayores y adaptar cajeros, aplicaciones y webs para hacerlas más sencillas. Lo que me alegra es la meta donde hemos llegado. Muchas personas comunes, al igual que Carlos, al igual que Victoria, han logrado cambios reales a través de Change.org. Desde reformas en la Constitución, en el Código Penal, leyes, compromisos institucionales. Tan solo en lo que vamos de este año, más de 20 personas que crearon peticiones se han reunido con tomadores de decisión a nivel nacional.
Y ser una plataforma abierta significa eso, que detrás de cada firma, detrás de cada petición, detrás de cada historia, hay personas reales, de ciudades y de pueblo, de distintas ideologías. Por eso, en Change.org conviven quienes piden defender las fiestas de su pueblo y quienes piden defender a los animales. Conviven quienes piden que se prohíba fumar en las terrazas de los bares y quienes defienden ese cigarrillo a media tarde. Conviven quienes piden que alquilar una vivienda no sea un lujo y conviven quienes piden que alquilar su vivienda no sea un riesgo. Y eso significa ser una plataforma abierta. Y también ser una plataforma abierta significa que cada vez que sucede algo importante en este país, sea una DANA, sea una pandemia mundial, sea un gran debate público o una crisis política, las personas tienen un espacio para volcar su voz. Para finalizar, me pidieron que hable del futuro de la participación ciudadana digital. Tal como comentó Belén, estamos en un momento en donde la confianza en la democracia y en las instituciones se está resquebrajando en buena parte del mundo. Hay muchísimos estudios que explican este fenómeno. Por otro lado, estamos viviendo una transformación tecnológica enorme debido a la inteligencia artificial que está transformando la manera en que nos informamos, la manera en que debatimos, la manera en que aprendemos y también la manera en que participamos. En ese contexto, en Change.org, estamos repensando nuestro trabajo no solo para fortalecer las peticiones, sino también para ir mucho más allá de ellas y ser la plataforma que apoye las democracias del futuro. En este sentido, estamos desarrollando nuevos productos, como por ejemplo, un producto para elecciones que va a poder dar guías de voto fiables, personalizadas y claras para millones de personas puedan votar con más información y con menos desinformación. Y eso es solo el principio. Nuestro camino es muy claro: ser la mayor plataforma de fortalecimiento de democracias del futuro. Y si en España 27 millones de personas han tomado acción y han logrado tantas cosas, imagínense todo lo que podemos lograr si todos nosotros también lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabela. Pues pasamos a la primera de las mesas, donde justo lo que vamos a hacer ahora es continuar con esa cooperación. Ahora venimos hablando de qué hacemos como ciudadanos, ahora vamos a ver cómo las empresas también en esta pata de acción social pues están también acercándose. Para ello pues llamo a Manuela Villena, que es la gerente de Fundación Vida Farma. A escena. Ponte aquí si quieres, Manuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Cristina González, que es la directora general y consejera ejecutiva de Microbank. ¿Qué tal, Cristina? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ponte ahí si quieres. Juan José Afonso, que es el director general de San Juan de Dios en España. ¿Qué tal? Y a Teresa Álvarez, que es la gerente Hola. de la Fundación Quirón. ¿Qué tal? Bien, me gustan estas mesas donde no conozco a los ponentes porque me siento como más libre, ¿no? Porque al final siempre estás sesgado. Tenemos el tiempo aquí, ¿vale? Para que también un poco pues, aprovechemos. Somos muchos, os invito a que todos participemos, ¿vale? El guión pues, lo suelo siempre tratar un poco acorde a cómo evolucionemos, pero sí me gustaría, antes de nada, empezar con una línea, ¿no? Que yo siempre digo, ¿qué hace una empresa como la vuestra, ¿no? En un mundo de acción social, ¿no? y el por qué. Con lo cual, nada, en un minuto, si quieres, Manuela, empiezo contigo. Un poco Vida Farma, acción social. Cuéntanos, para los que no conozcan, conocemos toda la compañía, pero bueno, esa relación, esa conexión, si quieres, y luego ya pasamos a qué idea con valor nos traes, pero un poco cómo la enfocáis, ¿por qué? Bueno, antes de nada, agradecer al Confidencial la invitación a participar en este foro y la oportunidad de compartirlo con entidades como vosotras, que nos une esa misma forma de entender el compromiso social como una práctica cotidiana que mejora la vida de las personas. Nosotros somos una cooperativa de distribución farmacéutica, pero no somos una empresa de distribución cualquiera. Tenemos en nuestras manos un patrimonio muy valioso, el medicamento, aquello que cura a las personas, con lo cual transportamos salud, damos servicio a más de 10.000 farmacias por toda España, poniendo a su disposición más de 40.000
referencias farmacéuticas y lo hacemos con equidad y solidaridad. Suministramos el medicamento a todas las farmacias, independientemente de donde estén, porque es precisamente la cooperativa la que asume esos costes logísticos que implica llevar el mismo medicamento a cualquier farmacia, independientemente de su ubicación y localización geográfica. Y yo creo que esto es importante porque no solo estamos cumpliendo una función logística, estamos cumpliendo también, garantizando la salud, garantizando la cohesión territorial y lo que es la igualdad de oportunidades. Y de ahí, de esa vocación social, emerge la Fundación Vida Farma con ese objetivo de ir más allá en ese compromiso social. Totalmente. Por continuar contigo, Juan José, un poco también San Juan de Dios, España, cuéntanos también eso, un poco esa conexión, si quieres, ¿no? Compañía Acción Social. Si está en el ADN un poco, que en vuestro, bueno, en todos al final sí lo vemos, pero un poco el por qué también, ¿no? A ver, igualmente buenos días y gracias al Confidencial por esta más que amable invitación a compartir este espacio con estas personas y con esas, con lo que dijo Belén antes, con la obligación como seres humanos, como personas, de trabajar para cambiar y mejorar el mundo. Como creo que casi todos saben, la Orden de San Juan de Dios es una organización internacional. Estamos en más de 53 países, somos más de 400 centros y nació en España, en Granada, va a ser pronto 500 años. En nuestro país, solamente en España, somos más de 80 centros con un propósito y una misión claramente marcados, que es servir a los vulnerables y a los frágiles en múltiples aspectos y en muchas caras de un poliedro que va desde la salud de agudos, salud mental, discapacidad, problemas sociales, sinhogarismo, pobreza energética y alimentaria, maltrato, inmigración, pero también hacemos investigación de alto nivel y también tenemos facultades y escuelas universitarias. Con lo cual, si tenemos en cuenta ese propósito, que es común y transversal a toda esta diversidad de ámbitos en los cuales trabajamos, y tenemos en cuenta nuestra vocación de adaptación, que creo que es muy importante, y de permanencia en primera línea, en la trinchera continuamente, entenderán que es muy fácil para nosotros combinar la creciente necesidad de acompañamiento y soporte social con la atención puramente y tradicional sanitaria. Luego te pediré que me lo bajes eso a casos reales. Cristina, ya que hemos solucionado ahí esos problemas técnicos... Yo no creo que esto que vaya a ir, ¿eh? ¿Se te oye? Sí, se oye, sí. Sí. Vale. Oye, en el caso de Microbank... Ay, se me oye, pero me va subiendo para arriba y para abajo. ¿Estás bien ahí? No, estoy fatal, me molesta mucho. Pues espera, mientras alguien le ayuda... ¿Lo podéis anular y utilizo este? Pues mira, mientras ahí solucionamos, te paso a ti, Teresa, si solucionamos con Cristina los problemas. Oye, Fundación Quirón Salud, estamos en la fundación, con lo cual creo que también es importante ver ahí un poco todo el tema de acción social. ¿Cómo lo enfocáis? O sea, no me vayas todavía a lo que estáis haciendo, sí. Pero sí un poco el propósito, ¿no? Un poco lo que decía Juan José. Bueno, lo primero, igualmente, muchas gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de estar en esta mesa tan importante. Bueno, la Fundación Quirón Salud es Quirón Salud. O sea, es la fundación, pero es Quirón Salud. Todos conocemos a Quirón Salud, somos un grupo grande en todos los sentidos, no grande por capacidad y porque tenemos muchos hospitales, sino porque somos una empresa grande desde el corazón, y eso es como yo lo siento por trabajar en esta compañía. Trabajamos para los pacientes, para las familias y para todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, ¿qué más social que las personas y qué más social que la salud, que es la base de todo lo que nos hace poder tener una vida digna y poder tener una calidad de vida digna y poder hacer a partir de la salud todo lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, como grupo y como fundación, pues nuestro propósito es el bienestar y la calidad de vida de las personas, la promoción de la salud y ir cambiando también la medicina, porque somos una empresa
como os decía, grande, pero grande con el sentido de liderar y de poder cambiar incluso la manera de hacer medicina. Y la manera de hacer medicina es la manera de hacer medicina de valor. Y la manera de hacer medicina de valor es que las personas estén ahí y que sea lo primero en lo que tenemos que pensar, y que la persona, cuando entra dentro de nuestro sistema y de nuestros hospitales, sea una persona en todos sus ámbitos, no solo un paciente que tiene una enfermedad, sino una persona que tiene determinadas características y que además tiene un entorno familiar al que hay que tener en cuenta. Entonces, desde la Fundación pues nos enfocamos en, como dice nuestro presidente, somos un poco el alma y somos el ángel de la guarda también de las personas del antes del hospital, del durante del hospital y del después, ¿no? Y eso es lo que trabajamos. Muy bien. Luego ya sí que bajamos a esos detalles que me gustan. Cristina, ya que hemos vuelto a la vida. Oye, pues un poco también, en tu caso también el tema de acción social dentro de Microbank, que pertenece a su vez pues, a un gran grupo bancario. ¿Cómo lo enfocáis? Porque también parecería, ¿no?, que ahí la rentabilidad como que debe primar más, ¿no? Entonces, ya para romper un poco ahí el hielo y dar el siguiente paso, ¿cómo enfocas la acción social? O sea, bueno, nosotros... ¿Funciona? ¿Sí? A ver. ¿Ahora funciona? Ahora. ¿Sí? Vale, pues ya está. A ver, nosotros es que nosotros hacemos acción social. Nosotros nacimos ya con un propósito y con una vocación social. Y lo que sí hemos hecho es un camino, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Microbank se creó hace 18 años aproximadamente y nació con la intención de facilitar la financiación a aquellos colectivos más vulnerables, que cualquier persona pudiese tener acceso a un pequeño crédito para mejorar su situación de vida. Pero hemos hecho un camino durante esos 18 años para convertirnos en un banco social que pone en el centro de su estrategia generar un impacto social positivo. Entonces, no sé si quieres que te lo cuente ahora, te lo cuento después. Pues si quieres ya enganchamos. Si quieres te cuento ya el camino que hemos hecho, porque yo creo que es más interesante. Que nada, cuéntame el impacto, antes de nada, sí, el impacto social en vuestra estrategia. O sea, sí. ¿Cómo lo medimos? O sea, ¿cómo pasamos del propósito a los resultados medibles? Exacto. Entonces, lo que te decía, nacimos 18 años atrás, empezamos a conceder microcréditos a los colectivos vulnerables, bien, pero nos dimos cuenta rápido de que faltaba algo más para realmente tener el pulso de si estábamos consiguiendo el propósito fundacional o no. Y empezamos con la medición de impacto en un momento en que no se hablaba de la medición de impacto ni del impacto social en este país ni prácticamente en ningún sitio, ¿no? Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta de que más allá de los microcréditos podíamos incluso otorgar otro tipo de préstamos a otro tipo de colectivos que iban a generar mucho impacto social. Es decir, nos transformamos de un banco de microcréditos a un banco de financiación con impacto social, midiendo y teniendo unos KPIs muy claros de cuál era el impacto que estábamos generando en la sociedad, ¿no? El siguiente paso es que nosotros lo llamamos el paso de la narrativa a la gobernanza, ¿no? Hasta ese momento el impacto social solamente era comunicación. Como banco nosotros teníamos nuestro report financiero y luego sacábamos un informe con algunos datos de impacto de lo que habíamos medido. Y nos dimos cuenta de que si realmente queríamos poner el impacto en el centro de nuestra estrategia, esto no era suficiente. Y lo primero que hicimos fue, como para ejemplificar, unificar y tener un único informe anual donde se uniera el impacto con las métricas como banco que era necesaria reportar, pero además lo que hicimos fue crear un área de impacto social que tiene el mismo rango dentro del comité de dirección que el área de medios o que el área de personas, crear una comisión específica para el impacto social dentro del Consejo de Administración del banco, y era la manera de poner el impacto social en el centro de la estrategia, si estaba en el Consejo de Administración. Y de hecho lo que hicimos es en la comisión de retribuciones añadir el impacto social, y lo vemos y lo tratamos en cada una de las comisiones que son cada 3 meses, ¿no? Y el último paso que hemos dado ha sido pasar de la medición del impacto a la gestión del impacto. Y lo que estamos ahora es que el impacto ya está en el centro de nuestra estrategia, tomamos nuestras decisiones en base al impacto que eso va a tener para la sociedad, y ahora lo que estamos haciendo es, a partir de todas esas métricas e indicadores que tenemos y que monitorizamos, podemos identificar en qué problemas o dónde queremos tomar acción, ¿no? Como decía antes
la compañera. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Nosotros identificamos algo que es conocido en la sociedad, que el emprendimiento femenino, hay un gap importante entre el emprendimiento masculino y el emprendimiento femenino. Y en los ratios de los microcréditos que concedíamos para emprendedores, esto también lo identificamos. Entonces, bueno, pues vamos a atacar este tema, ¿no? Entonces, hemos construido hacia atrás toda una serie de acciones para mejorar el ratio del emprendimiento. Y realmente lo estamos consiguiendo. Llevamos 2 años con este proyecto y eso pasa por hacer muchísimas acciones, ¿no? Y realmente ahora, cuando tú miras las métricas de los microcréditos que concedemos para emprendimiento, dentro de Microbank, ahora ya un 56% son mujeres, cuando la media española sigue estando en el 30 y algo. Es decir, que yo creo que lo que demuestra es que si tú pones el impacto en el centro de tu estrategia y construyes todas tus métricas de actuación en base a esto, consigues resultados. Claro, pero cuando se acercan estos emprendedores un poco a ver cómo les ayudáis a hacer ese cambio, ¿cuáles son los factores que analizáis? Es decir, ¿qué prima? Porque tendréis al final, se os acercan muchos, ¿no? Sí. Con lo cual se hace una criba, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo impacta, si quieres, esa acción social? O sea, ¿mides más el resultado que puede tener en la sociedad, en empleo, en educación? Sí, me acuerdo que comentamos hace un tiempo todo el tema del empleo y los microcréditos en la parte rural, ¿no? Que justo antes lo hemos comentado, que era uno de esos problemas. O sea, ¿prima más eso o prima más la rentabilidad económica mixeada, si quieres? A ver, nosotros somos banco y somos una organización profit, con lo cual tenemos que tener resultados y tiene que funcionar el banco, si no esto desaparece, ¿no? Pero se puede buscar una combinación entre las dos cosas. Es decir, cuando nosotros desarrollamos nuevas tipologías de préstamos, lo primero que miramos es, hacemos como un primer simulacro de teoría del cambio para ver eso cómo va a impactar en la sociedad. Si prevemos que va a tener un impacto positivo, alto impacto positivo, vamos a ello, ¿no? Entonces, no es que valoremos más un emprendedor que vaya a montar una peluquería que un emprendedor que vaya a montar una pequeña empresa que va a resolver un problema sanitario. Lo valoramos por igual, porque para nosotros al final eso lo que está generando al nivel de personas que nosotros tratamos, que son normalmente autoempleo, son personas que lo que están buscando es un medio de autoocupación. Y si mejoramos la empleabilidad, que es uno de nuestros retos y que estamos intentando atacar a través de esos microcréditos, ya estamos reduciendo desigualdades y estamos pues bueno, generando empleo y mejorando el bienestar de las personas. Con lo cual, nosotros lo que nos marcamos son unas líneas de actuación y, por ejemplo, lo que te decía, mejorar la empleabilidad es una de ellas. Y lo hacemos mediante esos microcréditos para facilitar la apertura de negocios. La diferencia de lo que hacemos nosotros respecto a lo que puede hacer otro banco es que los otorgamos sin pedir avales adicionales, porque lo hacemos en base a la viabilidad del proyecto que ellos quieren emprender. Si ese proyecto tiene un buen plan de empresa y es viable, adelante, les damos la financiación. Y nuestro objetivo, luego entrarían muchas más cosas, pero no quiero ocupar más tiempo, ¿no? Porque luego entras en el mundo de los servicios no financieros que complementan la oferta financiera, un apunte final. Esos microcréditos que dais, ¿qué volúmenes tienen? O sea, ¿cuál es la media? Nada, tienes 20 segundos, pero... Y un poco los plazos, ¿no? Porque veo mucha gente joven con ganas de hacer cosas distintas. Yo creo que en la parte social, ¿no? Lo más importante de conocer es que hay diferentes tipos de microcréditos. Si es para estudiar, es un microcrédito que se puede devolver hasta 10 años y no estamos pidiendo ningún tipo de aval adicional. Es decir, que un joven de 18 años puede venir y pedirnos un microcrédito y lo va a poder devolver en 10 años para que tenga tiempo de haber finalizado los estudios y empezar a estudiar, ¿no? Y en la parte de emprendimiento el término medio son 6 años y más o menos en la parte de emprendimiento la tipología de emprendedores que nosotros tratamos, los préstamos están alrededor de una media de 15.000 euros aproximadamente. Perfecto. Manuela, un poco ya si quieres, ¿qué idea con ese impacto social es la que tenéis ahora, estáis desarrollando, vais a desarrollar en el próximo año, para ya bajarme esa idea con valor? Bueno, pues nosotros como Fundación Corporativa nos aliamos con ese propósito empresarial y es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que más lo necesitan a través de la farmacia comunitaria. ¿Por qué la farmacia? La farmacia tiene un potencial extraordinario, es un lugar accesible, cercano, tiene una posición privilegiada en la sociedad y es en muchas ocasiones el primer contacto con el sistema sanitario. Queremos aprovechar ese potencial para llegar a los que más lo necesitan, para mejorar esa atención, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues estamos acompañando a los pacientes en el cuidado de su enfermedad.
mostrando el importante papel que puede desempeñar el farmacéutico en el abordaje de atención de su patología, especialmente aquellas más prevalentes y crónicas. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares que hoy en día siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Millones de personas conviven con diabetes, con hipertensión, con colesterol. Acabamos de publicar una guía, Salud cardiovascular en la farmacia, que nos ha prologado el doctor Valentín Fuster, un referente en enfermedades cardiovasculares, y bueno, donde se abordan las principales patologías cardiovasculares, pautas de prevención, factores de riesgo, destacando la importancia de la farmacia como agente de promoción en salud. También acompañamos a los pacientes en enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer. Hemos llevado a cabo un proyecto de red de farmacias, memorias compartidas, que buscan convertir a las farmacias pues, en espacios de apoyo, de sensibilización y también de detección temprana de ese deterioro cognitivo, esa relación de confianza, ese trato diario que tienen los pacientes con las farmacias permiten a lo mejor que esos despistes que a lo mejor no pueden tener consecuencias graves, pero sí que puede a lo mejor ser sintomático de algo más grave. También estamos hablando de seguimiento a pacientes post-ictus desde la farmacia comunitaria y también de situaciones de vulnerabilidad social, casos de violencia machista o soledad no deseada, un proyecto que hemos llevado a cabo con la Orden de San Juan de Dios y que, porque en España hemos detectado que aproximadamente más de 3 millones de personas mayores sufren soledad no deseada. Los resultados muy simples y con un gran impacto real, que es, en definitiva, que el paciente se sienta acompañado, percibiendo a la farmacia como un aliado cercano en su salud. Y esto no solo contribuye a su salud individual, sino a esa función social y sanitaria que es la farmacia, ¿no? Como espacio de prevención, de confianza y de apoyo al paciente. Claro, y ahí esa relación con el farmacéutico, porque ahí también habrá diversidad también de profesionales, ¿cómo la cerráis? O sea, ¿cómo se da ese paso, si quieres, de cercanía y que luego, ya si quieres, Juan José, lo enlazamos con esa cooperación que estáis haciendo? Esta va para los dos, si queréis. Y aprovechando un poco todo este trabajo, el tema de soledad me ha llamado la atención, ¿no? Sí, hemos aprovechado, nosotros hemos unido nuestros esfuerzos con la Orden de San Juan de Dios, porque decía que esa observación directa, esa relación de confianza que construye el farmacéutico, especialmente en entornos rurales y cercanos, en esos donde pueden detectar esos signos de soledad y podemos actuar de manera temprana, ¿no? Entonces decía que nos hemos unido a la Orden de San Juan de Dios basándonos en un apoyo muy valioso, que es esa guía para el acompañamiento de la soledad no deseada en personas mayores, que proporciona herramientas para lo que es detectar, escuchar y acompañar desde espacios cercanos desde la farmacia. ¿Cómo lo hemos hecho? En una primera fase hemos lanzado una formación específica y online a todas las farmacias basada en esa guía y que permite a los farmacéuticos detectar esos signos de soledad y ofrecer recursos para que puedan paliarla, ¿no? Aquí es importante destacar que el farmacéutico no actúa solo, puede derivar hacia esos recursos comunitarios, como pueden ser servicios sociales, centros de salud, entidades como la propia Orden o redes de voluntariado, ¿no? Y siempre, y es muy importante también, respetando la privacidad y la confidencialidad. En una segunda fase del proyecto que estamos trabajando ahora vamos a dotar de material de sensibilización y apoyo a las farmacias para visibilizar esta problemática. Yo creo que las farmacias pueden jugar un papel muy importante. Estamos hablando de una red de inteligencia sanitaria en España que son 23.000 farmacias que atienden cada día a más de 2.300.000 personas, siendo pues eso, un aliado no solo sanitario, sino también social fundamental, más allá de esa dispensación de medicamentos, de prevención de enfermedades, de detección de situaciones de vulnerabilidad como la que estamos hablando. ¿Cómo lo engancháis todo esto, Juan José? De forma resumida. Sí. Este proyecto que tenemos con Mediafarma, tenemos muchas expectativas puestas en él. La vulnerabilidad cambia y se complejiza día a día. Hace unos años no hablábamos de soledad no deseada y ahora está presente en todos lados. Pero es que hace unos años había una red de soporte familiar, comunitaria, del barrio, del edificio, de los amigos, y esa red ha desaparecido. Y esto es muy visible en el medio rural. Es más invisible, pero si cabe casi tan grave en conglomerados urbanos. Y tal y como ha dicho Manuela,
los farmacéuticos y las farmacias son agentes de salud muy importantes y nosotros creemos que en este campo infrautilizados, especialmente en el medio rural, donde no es fácil que haya una atención sanitaria directa en todos los casos. Pero el farmacéutico y la farmacia está allí, con lo cual nos hemos asociado con ellos, estamos trabajando porque estas farmacias son una especie de antena, de radar que detecta síntomas y condiciones de soledad no deseada y se alertan al sistema para intentar corregirlo. Porque la soledad no deseada, no nos olvidemos que es el camino indefectible hacia la enfermedad, hacia la malnutrición, hacia las fracturas por malnutrición, al deterioro mental por falta de interacción social, con lo cual hemos de actuar preventivamente y hemos de construir una red de soporte que sustituya a la que tradicionalmente existía. Pero si me permite, voy a contar alguna otra cosa en la que ligamos esto. Conocemos, por todos es conocido, nosotros participamos en el programa de protección internacional, auspiciado por el Ministerio, y bueno, San Juan de Dios tenemos unos 3.000 inmigrantes acogidos en diferentes sitios del país. No los voy a nombrar todos, lo que va desde el norte hasta Andalucía, desde Valencia hasta Castilla-León, en fin. A esta gente las acogemos, les enseñamos el idioma, trabajamos con ellos y los formamos en algunos ámbitos de alta demanda profesional profesional, sí. Y les ayudamos en el camino administrativo de adquirir la autorización para trabajar y finalmente los integramos en la vida, digamos, en la sociedad. Bueno, a partir de ahí, y pensando que teníamos un problema de salud en la España que llamamos vaciada y en el medio rural, dijimos, ¿por qué de dos problemas no hacemos una solución? Y bueno, hemos puesto en marcha un programa que ahora mismo llamamos Rural Domus, que ya está funcionando en Navarra, ya está funcionando, que estamos arrancando en estos días en Canarias y que estamos en conversaciones para desplegarlo en Castilla y León y en el Alto Aragón de momento. ¿En qué consiste esto? Tengo personas solas, personas que necesitan que alguien las acompañe, las cuide, dé una señal de alarma cuando hay un deterioro. Y tengo gente joven con necesidades de integración social y de trabajo y de ayudar. Formo a esta gente como cuidadores, claro, no profesionales sanitarios, cuidadores, y los pongo en contacto. Y además, si me apoyo en la tecnología y en la telemedicina y telemonitorización, y estamos trabajando con FENIM en este aspecto, hemos cerrado el círculo. Bueno, esto está arrancando, ya está funcionando en Navarra, pretendemos que ande en el país. Y este acuerdo con Vida Farma nos ayuda también en esto. Total. Luego vamos ahí, que si no, Teresa, te toca. Me toca. Oye, voy distribuyendo un poco los tiempos, o sea que ahí para que todos podáis contar. Cuéntame un poco esa idea con valor que estáis trayendo, si quieres, en la que estáis trabajando para desarrollar y que es la que hoy, pues también aquí dentro de esta parte de acción social, pues queréis contar, ¿no? Sí, bueno, yo me he traído una pequeña chuletita solamente por unos datos para que entendáis el porqué del proyecto que desarrollamos. Más del 38% de los adolescentes sufren malestar emocional. Más del 41% afirman haber tenido o han tenido un problema de salud mental en el último año. Y lo más importante es que de esos, más de la mitad no pide ayuda. Y además un tercio no se lo ha contado a nadie. O sea, eso para mí es ya el porqué de este proyecto que ahora os cuento rápidamente. Y además el aumento de horas de pantalla cada día va en crecimiento, las redes, los móviles, los videojuegos. Y esto no es que sea un problema en sí, sino que además suscita la mayor ideación suicida cuando tú utilizas de manera mal usada todo esto, ¿no? Entonces nosotros desde hace ya 8 años hemos desarrollado un proyecto que se llama Stay Healthy, que está enfocado precisamente en conocer la problemática desde las aulas, desde los colegios, para poder dar soluciones para cambiar hábitos. O sea, esto es muy ambicioso, evidentemente vamos a muchos colegios, a muchos niños,
y medir el impacto que tiene esto real es complejo. Pero es verdad que tenemos que trabajar en la cultura de la prevención. Tenemos que trabajar en que los jóvenes sean líderes, o sea, y sepan gestionar su salud, porque no solamente para la de hoy, sino lo que hemos hablado, ¿no? El envejecimiento está fenomenal, vamos a llegar a los 150 años, pero ¿cómo vamos a llegar? O sea, es que ¿cómo vamos a llegar? Total. Porque tú puedes ser muy mayor y vivir mucho, pero si vives mal, pues mejor no vivir, sinceramente, desde mi punto de vista. Entonces, es así, ¿no? O sea, ¿por qué vas a vivir mal? Entonces, nuestro enfoque es la prevención. Entonces, ¿qué tocamos en el aula? ¿Cómo trabajamos? Pues Stay Healthy selecciona una serie de colegios que además estén en el entorno de los hospitales, porque la figura del profesional para nosotros es muy importante. Vamos al aula con un psicopedagogo, pero acompañado de un profesional sanitario. Hemos hecho el proyecto con los colegios, con los jóvenes y para los jóvenes, desde la co-creación de todo, de los contenidos, del nombre, de los colores. O sea, lo hemos trabajado con los jóvenes y tratamos todas las temáticas que os podéis imaginar, pues de salud mental, nutrición, adicciones a sustancias, salud y medio ambiente, sueño, salud mental, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud. Y de hecho trabajamos hasta en lo básico, que es la higiene, que os parece mentira, pues se está perdiendo mucho la higiene bucal, la higiene personal. Bueno, pues se está perdiendo esto, y esto no es un tema que solamente lo hemos detectado desde los datos, sino que lo estamos detectando desde el aula, porque cuando vamos al colegio preguntamos qué os está ocurriendo en las aulas, cómo podemos daros respuesta. Cuando os decía que los jóvenes no expresan muchas veces lo que les está ocurriendo y no saben muchas veces a quién acudir, el hecho de llevar un profesional sanitario al aula lo que les ayuda también es a entender que el profesional es un aliado más, porque hasta ahora es, pues me voy a mi tutor o a mi jefe de estudios o en mi colegio, donde acudo, a mi familia, evidentemente. Entonces, claro, el profesional sanitario hasta ahora es algo muy alejado de los jóvenes, porque al final los jóvenes en general pues se piensan que tienen buena salud, que al médico van cuando mi madre me dice que me duele aquí o allá, pero el profesional sanitario es un aliado para también pedir ayuda, y de hecho lo vivimos. Hemos hecho talleres de alcohol, de vapers, de todo lo que os podéis imaginar, de protocolos de suicidio que se activan en los colegios constantemente, y nos llaman los colegios: venid, que necesitamos que deis un taller, porque son dinámicas de trabajo, no es una charla, son dinámicas y una metodología de enseñanza muy definida, y entonces se acercan al profesional que va y expresan y entienden que es un aliado para poder pedir ayuda, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Pero pedir ayuda no cuando tienes ya el problema, sino el antes. Oye, ¿cómo puedo mejorar mis hábitos? ¿Cómo puedo mejorar dormir mejor? ¿Cómo puedo comer mejor? Entonces, eso es lo que estamos consiguiendo. Y entre esos hábitos, en un colegio con bajos recursos, que será pues también muchos, entiendo, sobre todo cuanto más fuera, por lo que comentabas. Sí. O sea, ¿cuáles son? O sea, por poner ahí unos ejemplos. Y luego también la colaboración, si quieres, con las familias, porque al final eso es un triángulo. O sea, sois vosotros, es el colegio y son las familias. O sea, todo eso, ¿cómo se echa a andar? Bueno, nosotros intentamos, además de llegar evidentemente a los jóvenes y a los alumnos, intentamos llegar, y lo estamos haciendo, a las familias y a la comunidad educativa, a los profesores, porque al final los profesores es quien tienen que gestionar eso en el aula. Claro. Muchas veces no saben cómo hacerlo, pero las familias, si tú le estás diciendo al niño que coma de esta manera y luego va a casa y come de otra, pues tenemos ese problema. Pero más allá de eso, nosotros hacemos estos talleres también para familias, para los profesores, para que sepan identificar cuál es el problema y darles una solución. Cuando hablas de recursos, nosotros vamos a todo tipo de colegios, privados, concertados, públicos, también es un poco en el entorno del hospital, y estamos yendo, pues por ejemplo, en Sevilla en este caso, pues a las 3.000 viviendas, ¿no? Que sabéis que es una de las zonas más complejas de España. Aquí evidentemente los recursos que tienen los institutos son muchísimo más limitados, y también la capacidad de atención que tienen estos niños es muchísimo más limitada, entonces tenemos que hacerlo a través de diferentes dinámicas y entender que ellos tienen que cambiar ese hábito, porque por ejemplo, los vapers es que se los dan hasta los niños de 5 y 6 años, como si fuera un chupachus. Es que es una cosa como
muy, muy brutal, ¿no? Que llegas a ese entorno, bueno, al entorno ese y a cualquiera, y se están dando a los niños pequeñitos vapers porque sabe a sandía o porque sabe a melón, ¿no? Entonces, el tema de los recursos es muy importante, pero sí que es verdad que esto tiene muy buena acogida, porque no es y voy a dar una charla, es que integro a los jóvenes en las dinámicas, es que hago que piensen, hago que reflexionen, hacemos que además, eso lo que hablamos, esa alianza, ¿no? con los profesores, que también damos estos talleres para que ellos lo entiendan, con las familias y con los alumnos. Nada, en 20 segundos, un ejemplo concreto, dime, o sea, qué se está haciendo, qué se está consiguiendo, algo que ya que se pueda medir, o sea... A ver, es que medir, concreto, no con nombre y apellidos, pero claro, medir donde esto, veas un poco esa evolución. Claro, o sea, nosotros vemos la evolución en el hecho de que cada una de las temáticas que nosotros desarrollamos las vamos mejorando en base a lo que vemos en el aula. Entonces, o sea, son no proyectos tenemos vivos, son claro, proyectos es un proyecto vivo constantemente, y de hecho, claro, el proyecto empezó hace 8 años y el contexto social de los jóvenes de hace 8 años ha evolucionado, e incluso nuestros contenidos los hemos tenido que ir actualizando. La medición que hacemos, es verdad que nos cuesta mucho, y eso es un reto que tenemos y que lo queremos desarrollar, es cómo realmente estamos cambiando esos hábitos, cómo medir el indicador concreto de cómo lo estamos cambiando, pero sí que medimos en el aula pues, los contenidos, la satisfacción, el cómo ellos de alguna manera se están llevando todo eso, ¿no? Entonces, sí. Oye, qué bonito, porque ahora estaba viéndolo como desde fuera, ¿no? Y estaba viendo el colegio en el centro con la farmacia soportada al final por fundación y la financiación que permite que todo esto fluya, ¿no? Si quieres os cuento, perdón. No sé si me toca hablar a mí o no, pero pues sí, si quieres, te queda un minuto. Porque o sea, estaba pensando, ya que hablamos de ideas con valor, ¿no? De que nosotros tenemos una línea de salud para gente joven que precisamente enlaza con todo lo que estáis contando, que lo que estabas contando que estáis haciendo, ¿no? Vosotros estáis en la parte de prevención, nosotros creamos una línea de salud para gente joven para intervenir precisamente en los casos que ya llegamos tarde, ¿no? Entonces nosotros tenemos una línea para familias que necesitan hacer un tratamiento o internar a gente joven que tiene problemas pues, de adicciones, de pantallismo, de bulimia, de anorexia, trastornos de salud, ¿no? ¿Y por qué empezamos con esta línea? Pues porque nos lo pidieron, ¿no? Es algo que se identificó desde la red comercial de CaixaBank, que había familias que venían a pedir un préstamo porque necesitaban pues, internar a su hijo porque tenía alguno de esos problemas. Y lo que sucedía es que este tipo de internamiento, este tipo de tratamientos no los cubre la Seguridad Social, se están cubriendo con el seguro escolar. Había casos que ya habían terminado la escuela, con lo cual no había ningún tipo de cobertura. Entonces ahí fue donde nosotros creamos una línea de salud para poder dar financiación a estas familias, ¿no? Entonces a mí me encantaría que todos esos proyectos que estáis haciendo de prevención funcionen para que nosotros no tengamos que llegar a financiar a familias para poder... pero de momento es una solución adicional, porque realmente lo que creemos, y eso muchas veces... Nosotros trabajamos mucho con instituciones europeas que nos proporcionan el colateral para los préstamos que damos, ¿no? Porque suelen ser préstamos más arriesgados. Entonces, siempre les decimos a la gente del Fondo Europeo de Inversiones que deberían invertir en alguna línea de salud, porque realmente nosotros creemos que si conseguimos que esa gente joven se cure, y serán adultos sanos. Y es muy importante intervenir en esas edades, porque vas a generar una sociedad sana. Si no, cada vez más, y yo creo que es evidente, que hay más problemas de salud entre la gente joven y que es necesario pues, solucionarlos. Pues Manuela, si quieres ya para cerrar, paso a los tres y con eso un poco terminamos. Eso, pues una conclusión, si quieres, de ese enfoque, cómo cambiamos ese propósito, cómo lo convertimos, que nos ayude a entender pues vuestra involucración, ¿no? Que ya lo has dicho antes, que bueno, yo creo que en un mundo en constante cambio, yo creo que no hay nada más disruptivo que aprovechar ese papel transformador, ese potencial enorme que tiene la farmacia comunitaria. Hablabas tú antes para el tema de la prevención, de detección, ese potente radar que tienen las farmacias, y yo creo que hay algo muy importante también que habéis dicho, la colaboración multidisciplinar de todos los agentes. Hoy en día ningún proyecto funciona de forma aislada y creo que las alianzas estratégicas son fundamentales. La importancia de las alianzas para avanzar en cualquier ámbito es fundamental, pero si hablamos de problemas sociales, yo creo que es más importante aún por la complejidad del contexto actual. Y yo creo que la farmacia, más allá de ese lugar donde se dispensan medicamentos, tenemos que aprovechar el papel del farmacéutico como profesional sanitario más cercano y más accesible.
Estaba pensando si pudiéramos unir colegios y farmacias. Sería perfecto. Lo teníamos todo, porque Pues ahí médicos vamos. no habrá, pero colegios cada vez quedan menos también en esas poblaciones que veíamos antes. Termino contigo, Teresa, pero Juan José, un poco también para cerrar, un poco ese propósito, hacia dónde lo vamos a llevar. Yo creo que yo sí me gustaría decir, aunque no sea exactamente contestar a dónde queremos llevar el propósito, la importancia de la colaboración en entidades de trinchera, como puede ser San Juan de Dios u otra, con vocación de permanencia y estabilidad, con ligar eso con empresas, que tengan un propósito en su forma de ser que sea coherente, que no suene a fake, que sus principios coincidan con la necesidad de echar una mano como sociedad. Y la vulnerabilidad tiene muchas facetas. Nosotros tenemos acuerdos, por ejemplo, para investigar y tratar enfermedades raras en niños, que a través de nuestro Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona hemos firmado con la Caixa tenemos un montón de acuerdos que no voy a decir ahora, todo es imposible, y con la Fundación Amancio Ortega, que han puesto a disposición de la Orden 7 millones uno y 60 millones otros para crear una red que llamamos Únicas, que lidera el Hospital de Barcelona y que ocupa ya 30 hospitales del país. Pero tenemos también un acuerdo con la Fundación Naturgy para la pobreza energética, que se habló esta mañana allí. Que empezamos en el Aljarafe sevillano, con nuestro hospital, en el cual detectamos necesidades energéticas y Naturgy las analiza y les da soporte para respiradores para oxigenoterapia a domicilio. Es decir, necesitamos y queremos que las empresas con alma, con pasión, nos escuchen activamente, porque nosotros estamos en primera línea y sabemos las necesidades cambiantes y las vulnerabilidades van evolucionando. Y que, si nos permiten la expresión, que nos utilicen para volcar esa capacidad de ayuda, que no es solo financiera, también incluye talento, en mejorar esta sociedad. Me estaba surgiendo, Cristina, también, ya para terminar contigo, un poco cómo de escalable, nada, en 20 segundos, es todo esto, ¿no? Y más si lo metes en ese ámbito de colaboración. ¿Se podría escalar de un punto de vista económico que fuese también, obviamente, pues, productivo? Perdón. Muy rápido, Cristina, Sí, que estamos ya... sí, es escalable, pero yo creo que pasa por lo que habéis dicho todos, la colaboración público-privada, colaborar en diferentes actores. Yo creo que es la manera de escalar, ¿no? Porque lo vemos que los puntos se conectan unos con otros, es decir, y es la manera. No me extiendo más. Perfecto. Pues Teresa, un poco también, para cerrar. Sí, bueno, yo rápidamente, yo diría dos cosas. Uno, que el de la narrativa a la acción, yo diría que al revés. Yo diría que primero haz y luego cuenta, porque si cuentas y no hay nada detrás, pues mal, ¿no? Porque al final la acción social son hechos, la acción social es entender el contexto y dar soluciones. Entonces, primero haz y a lo mejor luego cuenta, no al revés, ¿no? Yo creo que para mí esto es básico. Y luego me uno a todos, ¿no? Que la colaboración es fundamental, las alianzas son fundamentales. Nosotros este proyecto en sí y todos los que estamos desarrollando, sin alianzas es imposible. Es imposible. Y de hecho, si hay proyectos que funcionan, ¿para qué los vas a crear? Si ya funcionan, alíate y muévete, ¿no? Impulsa lo que ya está funcionando y haz que eso sea más grande y más escalable, ¿no? Y diría que esas dos cosas. Y oye, y está... o sea, vosotros, si miras un poco para atrás y te proyectas un poco, ¿hacia dónde crees que se puede ir si todos estos puntos se unen? Bueno, yo creo que, desde el punto de vista de salud y de lo que yo conozco, creo que tenemos que cuidarnos. Y el cuidado es el autocuidado, y el cuidado es la salud, y el cuidado es las alianzas, y el cuidado es acompañar. Y no perdamos la humanidad. Yo es que quizás soy demasiado humanista y tengo demasiado corazón en esto, ¿no? Pero es que se está perdiendo mucho esto. Yo llevo muchos años en temas de acción social, ya llevo trabajando mucho tiempo, y nos estamos quedando mucho con el indicador y la medición y el indicador, pero es que estamos hablando de la acción social, estamos hablando de personas, entonces no nos olvidemos que para mí el propósito son las personas y el indicador viene, por supuesto, y sin el indicador no puedes medir y sin el indicador no puedes actuar, pero estemos ahí, que el propósito sea realmente acompañarnos y acompañar en las situaciones complicadas y dar soluciones. Pues Teresa, Juan José, Cristina, Manuela, muchas gracias. Gracias.
Pues nada, después de esta mesa le doy la palabra directamente a Chema Vera, que es el director ejecutivo de UNICEF en España. Chema, el escenario es tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Coger esto. Y pues muchas gracias. Es un auténtico placer estar aquí y además estar en esta casa que con el cariño que siento que es mía también por llevar ya 5 años con un espacio de opinión en ella y por tanto en donde vuelcas ideas, sentires, quereres. El título que me sugirieron es un título retador, es esa innovación para el cambio sistémico que además está en boca de todos, pero que tampoco sabemos bien, creo, cómo podemos hincarle el diente. Y hay un riesgo, y es que la innovación se quede en el espacio de lo que es micro, de lo más próximo, y que no alcance esa replicabilidad, ese salto a una escala mayor. Y lo primero que hay que tener en cuenta es en qué contexto es en el que se mueve esa innovación. No quedarse en ese espacio reducido, sino ver en qué contexto político, económico, social es en el que está. Y voy a dar 3 tendencias, pero asignándolas a qué quiere decir para la innovación social desde mi punto de vista, ¿no? Primera es un mundo desigual. La desigualdad, especialmente la desigualdad económica, ha estado creciendo de manera muy significativa en estos últimos años. La acumulación de ingreso y de riqueza en un tanto por ciento cada vez más reducido es un factor clave y tiene unas consecuencias también en la acumulación, en términos de emisiones, en términos de consumo y unas consecuencias en el ámbito social. Vemos un freno a la reducción de la pobreza y de la pobreza infantil en estos últimos años. Hay un freno que es efectivo, hay un retroceso en algunos indicadores. Estamos viendo cómo se rompe la cohesión social y ese sentir agravio que está detrás de la polarización y de la rotura y de la desafección hacia instituciones de la democracia está también muy catalizado por el incremento de la desigualdad extrema. Por lo tanto, la innovación social, sea en donde sea, en el espacio en el que opere y en los temas en los que esté, tendrá que tener en cuenta esto y ser inclusiva y asegurar que hay accesibilidad, que es abierta para todos, que no refuerza la discriminación o los sesgos que pueden hacer una exclusión y una desigualdad mayor. Estamos en un contexto obvio de crisis climática, con escenarios que son apocalípticos en unos años, pero que yo en lo que me quiero fijar, y cómo UNICEF es especialmente relevante, es en lo que está pasando hoy. Hoy hay niños que mueren en el Sahel por el impacto del cambio climático como primer factor. No se puede edulcorar, hay un impacto ya. Precisamente son quienes menos han contribuido y contribuyen los que sufren un impacto directo más acentuado y los que tienen menos red para poder afrontarlo. Por lo tanto, toda la innovación tendrá que, más allá de que esté operando en este terreno de la lucha contra el cambio climático, tendrá que ser de una manera efectiva, net cero y ser ejemplo de. Estamos, creo, asistiendo a una nueva ola de greenwashing e incluso de social washing, que sería importante el que se revirtiera y desde la innovación social tenemos que ser capaces de dar, digamos, ejemplos. En un mundo en el que una de cada seis personas vive en zona afectada por un conflicto o por una violencia extrema, donde hay ataques a las organizaciones, digamos, humanitarias, donde el derecho internacional humanitario no se cumple, se vulnera de una manera muy flagrante. Y, una vez más, es un contexto que afecta a mucha gente, no es aquí, pero sí es a esos seres humanos que nos preocupan. Y, por lo tanto, la innovación tendrá que promover de una forma u otra valores de paz, estabilidad, seguridad humana para que pueda. Y esto estamos viéndolo, y creo que estoy usando hasta la misma foto tuya, Belén, en un contexto de debilitamiento del sistema internacional, del sistema multilateral, que no nos olvidemos surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de la barbarie, de la contemplación de la barbarie. Es de ahí de donde sale ese contexto de convenios, de convenciones y de agencias que está siendo cuestionado y yo diría atacado de una forma expresa. Los convenios y las convenciones que se cuestionan cuando han servido para elevar humanidad en todo el mundo
las agencias, que estamos sufriendo recortes muy significativos, liderados por los Estados Unidos, pero también por otros países europeos, entre ellos, muy significativos, hablamos de un 25, de un 30%, que tiene impacto directo en nuestra capacidad para salvar vidas en situaciones de emergencia humanitaria, pero también para contribuir a provocar esos cambios sistémicos allí donde no hay financiación, allí donde no hay ese entorno financiero facilitador y, por lo tanto, se merma esa posibilidad del cambio sistémico en ciertos espacios. Pero finalmente es un ataque a los propios valores, a los valores de humanidad, de empatía, de seguridad frente al miedo, al individualismo, a lo no comunitario, al egoísmo extremo, al proteccionismo, que rompe esos valores que son fundantes para construir un sistema para todos y no para unos pocos. Sobre el tema valórico hablaré luego, ¿no? ¿Esto qué es lo que quiere decir para la propia innovación? Bueno, pues habla de una innovación que efectivamente en este contexto no puede ser micro. Tiene que aspirar desde el primer momento, desde la primera concepción, a ser mucho más significativa, a conseguir ese cambio sistémico, ese impacto a una escala mayor. Y contamos para ello con mucha gente, estamos viéndolo hoy y vamos a seguir viéndolo hoy, y con alcaldes de las ciudades que se comprometen y con comunidades que están resistiendo, y con innovadores, y con organizaciones, y con capacidades, y con mucha voluntad. Pero hay que ponerle ese foco, esa ambición para el cambio sistémico. Bien por la replicabilidad, que se estaba preguntando en la mesa anterior, bien por la capacidad para influir en política pública, en política privada, en el cambio, en el modelo de negocio, en la política pública, en los presupuestos, en aquello que realmente alcanza a toda la población. Por lo tanto, hay que innovar a esa escala mayor. ¿Qué quiere decir eso para la innovación en sí? Para mí hay un factor primero, y es no más o no mucho más de convocatoria de pequeño proyecto con indicadores que están ajustados solo ahí. Esa pregunta de la escala, hacerla en primer lugar y tenerla en mente, y por lo tanto ir dando pasos hacia ecosistemas, como estábamos hablando antes, también, ¿no? Esas alianzas, pero que ya parten desde el primer momento. Y eso quiere decir predictibilidad, quiere decir plurianualidad, quiere decir una financiación que es significativa. Hay muchas veces que se pretende aparecer en estos terrenos, pero que no hay financiación atrás que sea suficiente y que esté adaptada a lo que se quiere hacer. Sin esto es muy difícil avanzar. Quiere decir contar con la tecnología, no solo, pero también, y este es un ejemplo del programa UNICEF Giga, que pretende conectar todas las escuelas del mundo a Internet. Es un proyecto ambicioso que lógicamente cuenta con las capacidades UNICEF, pero en absoluto sería suficiente. Requiere de la tecnología satelital más avanzada y cuenta con, digamos, empresas como Dell o como Ericsson para el mapeado de la conectividad, para los datos, para las aplicaciones, para la financiación, pero también para sus capacidades. Sin ellas sería totalmente imposible. Ojo, pero también estas empresas necesitan de las organizaciones para saber cómo entrar en ese terreno social. No se entra igual que en el mercado de una forma natural, sino que se entra con ese componente de ir juntos y de entender ese contexto social de qué estamos hablando. De innovar en las metodologías. Este es un ejemplo español del programa de la alianza entre actores Generation Unlimited, de inserción sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, en la cual contamos con ING y con Iberdrola y con organizaciones de las de base, que se innova en el acompañamiento a esos jóvenes y en la formación totalmente adaptada, matching al 100 con las necesidades que los empleadores tienen. Se están incorporando jóvenes a esos sectores, al de las renovables, al de la digitalización, pero la aspiración es que las metodologías y los contenidos se influyan en la política pública y en la política privada, que las prácticas de subcontratación del sector energético incorporen esto. La ambición es todos los jóvenes en situación de vulnerabilidad son los que deben encontrar una inserción sociolaboral. Finalmente, lo que creo que es
que es clave, y vuelvo a lo del al sistema internacional. Si pienso en una innovación social que es absolutamente crítica, es aquella que habla sobre los valores. Ella es Inés, es una niña con su madre, a la que conocí en un campo de desplazados en Mosul, Irak, hace 7 o 8 años, en unas situaciones muy duras, de los campos más duros en los que he estado. La innovación social debe llevarnos a que todos nos preocupemos y nos ocupemos por Inés y por las Ineses que hay en el mundo, que demos seguridad, que demos humanidad, que combatamos el miedo y el odio y la discriminación con la inclusión, con dar certezas y algunas seguridades, con esa empatía que nos hace ilusionarnos por conseguir una vida digna para todo ser humano y para los niños y niñas de una forma especial. Gracias. Muchas gracias, Chema. Pasamos ahora a la siguiente discusión. Ya es la última de este bloque de acción social, con lo cual, pues Jorge Maía, Jorge, que es el director ejecutivo de B100. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Pues oye, ponte... Gracias. Aquí. Pues ahí mismo. Oye, antes de que entremos en quiénes sois, porque yo creo que es importante también hacer esa pequeña matización, ¿qué es economía de impacto social? A ver, yo soy economista, seguramente aquí en la sala también hay economistas. La economía es una ciencia social, la economía no es... hay una teoría económica, ¿no?, que es una economía de laboratorio, y después está la economía aplicada y está las decisiones económicas que tienen un impacto social siempre. Ahora está muy de moda el behavioral economics, etcétera, etcétera, ¿no? El sector financiero, o sea, cualquier decisión económica tiene impacto social. Ahora lo que tenemos que intentar es que ese impacto social sea impacto social positivo, ¿no? Los bancos, en general, antes estaban hablando compañeros míos, los bancos influimos en decisiones que tienen enorme impacto social, ¿no? La concesión de microcréditos que decíamos antes, tema de hipotecas, tema de apoyo a emprendimiento, tema de apoyo a empresas, pymes, comercios, abrir o cerrar el grifo del crédito, etcétera, etcétera, eso es impacto social. Yo creo que ahí lo importante no es el impacto social, lo importante es pensar en ese impacto social positivo, ¿no? Que no sea neutro, ojo, que también hablamos del net cero, etcétera, etcétera, hay que empezar a hablar del positivo, no del neutro, ¿no? Entonces, en esta economía de impacto social, así como la acabamos de definir, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este, ¿no? ¿Cuál es el vacío que se vio ahí para que banca tradicional, que aquí vamos a hablar de salud de las personas, vamos a hablar de, me he bajado la aplicación, me he hecho cliente, obviamente hay que empezar por ahí. Entonces, eso, ¿cómo se llega ahí? ¿Por qué ese enfoque, que no es, eso sí es una idea con valor, ¿vale?, dentro de este entorno de economía social? A ver, no es que nosotros buscásemos un hueco para competir. Bueno, no del todo, ¿vale? Pero lo que sí, cuando empezamos a diseñar B100, y por eso llegamos al concepto de healthy banking, es que lo que descubríamos es que igual que había productos saludables, ¿vale?, productos sostenibles, productos saludables, productos buenos para nosotros con ese impacto positivo, etcétera, etcétera, ¿por qué no podría haber un banco saludable? Un banco que fuese diseñado, o sea, aquí lo importante es, yo creo que antes hablabais de greenwashing, etcétera, etcétera, y de discurso y de narrativa, yo creo que lo importante es que nosotros diseñamos el producto desde lo saludable, es decir, el que tú puedas ahorrar si haces una determinada actividad física, si corres o andas, ahorres y que esa cuenta sea la cuenta más remunerada del mercado, pues eso tiene un impacto en la salud de las personas. Diseñamos el producto, diseñamos el banco bajo ese concepto de healthy, lo cual evita narrativas confusas o narrativas neutras. Aquí lo importante yo creo que es, como decíais antes, actuar. Y una compañía, como tiene que actuar, es actuar desde el producto. Lo demás son acciones de marketing, son acciones patrocinios, etcétera, etcétera. Si tú construyes y diseñas tu producto desde ese concepto de impacto, en este caso en la salud de las personas y la salud del planeta, bueno, pues yo creo que es el camino
para lograr ese equilibrio financiero y equilibrio en impacto social, ¿no? Bájamelo entonces ahora sí a esas ideas con valor, vamos a esos productos no comercial, que al final, bueno, aquí es ese mix, al final es un poco lo que decía justo desde Microbank, tenemos que ser rentables también. Si no, la mejor manera de ser sostenible es sostenible financiero. Efectivamente, si no, ¿no? Complicado. Pero bájamelo a esos productos, porque he visto salud mental, he visto el tema de andar, que esa me gusta, yo que soy bastante deportista y voy a ver cómo contribuyo, pero dame un poco esas ideas, si quieres, dentro de nosotros queremos darle el control al cliente. O sea, el cliente es que nosotros no queremos magnificar esto en que esto va a suponer una transformación, no, nosotros desde la humildad y desde las cosas sencillas, queremos que el cliente tenga el control y tenga la consciencia de lo que pasa en sus decisiones, ¿no? Y queremos que tenga la consciencia de que, oye, si yo ando o corro, me estoy mejor. Eso yo creo que es irrefutable, ¿sabes? No buscamos control, eso yo creo que eso es evidente. Entonces, lo que hemos creado es una manera en la que ahorras, que si andas o corres, ahorras dinero. Somos un banco. Es lo que legítimamente puede hacer un banco. No somos una compañía hospitalaria, ¿vale? No queremos meternos en consejos de salud. Nosotros, sencillo, si andas o corres, ahorras. Salud física. El año pasado la contaba aquí, en este foro. Este año hemos lanzado, o sea, estamos de acuerdo y antes lo comentabais, ¿no? El tema del bienestar emocional. Y dijimos, oye, joder, esto del bienestar emocional, ¿cómo narices un banco como nosotros puede apoyar el bienestar emocional? Bueno, creo que también está cada vez más de actualidad el tema de las pantallas, el tema de la conexión a las redes sociales, ¿vale? Lo que hemos dicho es, oye, cuanto menos tiempo estés conectado a redes sociales de manera diaria, tú te pones el objetivo, si lo cumples, ahorras dinero. Es una manera de entender esa conciencia, de entender que hay verdades, digamos, sociales, aunque algunos no las quieran ver, y es que, oye, es bueno tener una conciencia de que tu salud es importante y haciendo deporte, es una manera de tener conciencia de que la conexión a las redes sociales hay que tenerla controlada. No que no te conectes o te desconectes, sino que la tengas controlada. Y esa es nuestra manera de ver la salud, el bienestar emocional, ¿no? Desde el producto. Además, esta es buena porque vas por la calle y ya solo ves zombies mirando el móvil. Bueno, ¿no? y hoy leía, me parece si los incentivamos económicamente, sí, claro, a lo pero mejor, ¿no? Es lo que podemos hacer, que repito, como banco, ¿no? Después hay proyectos maravillosos que tienen que complementar todo esto, ¿no? Incluso legislativamente. Acabo de leer hoy esta mañana el tema de Francia con los menores de 15 años, Dinamarca ya está con tal, en España pues se empieza a tener un debate muy intenso, ¿no? De las redes sociales, las pantallas en colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo está funcionando? Es decir, ¿cómo es la acogida? Porque primero no es fácil comunicar, porque al final es algo tan distinto, tan disruptivo. O muy fácil, ¿no? O muy fácil. O muy fácil. O muy fácil, o sea, muy fácil. Yo desde luego lo he visto y me he abierto muy fácil. la cuenta enseguida. Pero... Mira, yo os voy a dar un dato así. Nosotros conectamos la salud de las personas con la salud del planeta, ¿no? O sea, nuestra idea es, tú no puedes ser saludable si no tienes salud financiera, si no tienes un planeta donde vivir y si no tienes salud. Salud financiera, salud personal, salud del planeta. Nosotros, cada vez que pagas con nuestra tarjeta, el 25% lo destinamos a recoger, de los ingresos que tenemos, a recoger plástico del mar, ¿no? ¿Por qué plástico del mar y no otras cosas? Bueno, plástico del mar, concretamente redes marinas, ¿no? Una asociación con Gravity Wave, recogemos redes marinas y esas redes marinas el cliente puede ver el plástico que llevamos recogido en la aplicación y el plástico que recoge cada vez que paga. O sea, yo cada vez que pago sé el plástico que he recogido con ese pago. El año pasado lanzamos el banco, éramos muy poquitos y tal, y yo creo que terminamos el año con 1.500 kilos recogidos, ¿vale? Bueno, no estuvo mal. Este año yo creo que vamos a acabar con más de 9.000 kilos. Vamos a recoger ya más de 1.000 kilos al mes, es decir, cada mes vamos a recoger prácticamente los kilos que habíamos recogido el año pasado. No voy a dar datos de clientes, pero bueno, esto te da una idea, eso multiplica por 6 este año, por 7, el plástico que hemos recogido. Es importante, a nosotros nos gusta mucho conectar el planeta, o sea, la salud del planeta con la salud de las personas. El plástico del mar es malo, volvemos igual que al Love to Save y al Move to Save, ¿no? Andar es bueno, desconectar de redes sociales es bueno, no tener plástico en el mar es bueno para el mar, es bueno para la biodiversidad y es bueno para nosotros. ¿Y es un cliente más joven el que se siente más atraído por estas iniciativas? No particularmente. No particularmente. Hay un poquito más de peso del cliente menor de 45, pero tampoco exagerado. Y de menos de 30, un poquito más, pero tampoco exagerado. Oye,
nada, tenemos dos minutos. Quería saber un poco cuáles son los retos, ¿no?, que tenéis para que esto se haga más escalable. O sea, cuáles son esas barreras que hay que derrumbar. 2 o 3 cositas. Hablabais también antes de los ecosistemas, ¿no? Nosotros creemos que estamos creando, con toda la humildad, un ecosistema de salud. Repito, salud financiera, salud personal, salud del planeta. Ayer aquí arriba, es coincidencia, pero es verdad que ayer aquí arriba presentamos a la prensa, lo podéis ver hoy en la prensa, esto es pura coincidencia, coincidieron las fechas y coincidió el espacio, algo como lo pequeño que es Madrid. Ayer presentamos el proyecto que tenemos que hemos desarrollado con Gravity Wave, recogida de redes, ¿vale?, con Ayúdame 3D. Ayúdame 3D es este ecosistema de salud también que queremos construir en base a alianzas. Ayúdame 3D, si no lo conocéis, es un proyecto espectacular. Guillermo Gaunas es un tipo espectacular. Lo que han conseguido es establecer un sistema de distribución de prótesis construidas con plástico en 3D, con una impresora 3D hacer prótesis. A lo mejor alguno conocéis. Distribuye prótesis en 70 países del mundo aproximadamente. Un proyecto espectacular. Cuando conocimos a Guillermo, ocasionalmente fue una reunión, le daban un premio, tiene muchísimos premios, yo estaba allí y conocimos a Guillermo. Y nos gustó tanto que decidimos cerrar, hablabais también antes de cerrar ese círculo, ¿no?, de cerrar ese círculo de salud. Y lo que hemos hecho con él, lo presentamos ayer, es la primera vez en el mundo que se consigue esto, es a partir de redes marinas, que es un plástico tremendamente complejo, yo no tengo ni idea, pero por lo que me dicen los expertos, muy complejo, muy difícil de tratar, tiene mucha suciedad, etcétera, etcétera. Lo que hemos conseguido con Ayúdame 3D es que el plástico que nuestros clientes recogen con redes marinas lo convertamos en prótesis. Era un proyecto muy difícil, nunca se había hecho, porque el plástico es muy... Bueno, había un montón de cosas que me quedan 15 segundos, que no me quiero extender, y ayer lo presentamos aquí arriba. Hemos conseguido que plástico de redes marinas, darle una nueva vida a ese plástico, conectar de nuevo la salud del planeta con la salud de las personas, en este caso a través de Ayúdame 3D, y cada vez que de alguna manera paga un cliente con nuestra tarjeta B100, recogemos plástico del mar y ahora vamos a poder construir, fabricar con ese plástico aparatos protésicos para personas, bueno, que lo necesiten por el mundo. Claro, porque... Esto es un ecosistema, como entendemos nosotros el ecosistema. A partir de aquí, bueno, pues hay 1000 cosas que podemos hacer. Aquí un poco, Jorge, lo que veo es que esa cooperación que antes hablábamos, en vuestro caso es vital para... Vital. Tanto para el proyecto como para los ciudadanos, ¿no? Y para el planeta. O sea que... Sí, nosotros sabemos de lo que sabemos y de lo que no sabemos buscamos alianzas. Ni sabemos ni sabemos hacerlo. Vale, el tema de pantallas, del Love to Say, del desconexión, nos salíamos con pantallas amigas que son expertos y nos ayudaron a diseñar el producto y a validar el producto. Vale, oye, lo que estamos haciendo tiene sentido. Tiene todo el sentido, correcto. Tema de las prótesis, tema de la recogida de plástico, Gravity Wave, que tiene una plataforma extraordinaria con puertos españoles y tal para recoger plástico del mar. Oye, recogemos plástico. Tema de prótesis, como narices, hacemos que ese plástico le demos una segunda vida mucho mejor que la que tenía. Ayúdame 3D. Bueno, pues es ese ecosistema de asociaciones y bueno, y hay que tener ideas y hay que tener, sobre todo, yo creo que ganas y aliarte con gente que tenga las mismas ganas, porque estos tipos son espectaculares. Pues, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.